Vamos a hablar de Tini. Sí. Martina Stoessel, ¿qué pasa con Tini, el papá? Me tenés que armar un... Tengo que entenderlo bien a esto. Mirá Bueno. que mi hija es muy fanática de Tini, quiere saber exactamente qué es lo que está pasando. Te cuento, y la pregunta es, ¿hay una verdadera ruptura con su papá, con Alejandro Stoessel? ¿Se peleó? ¿Se peleó o no se peleó? Me parece que estaría bueno hacer una línea de tiempo para ir contando, Dale, vamos a la pantalla. no es la primera vez que se habla... Ella va para allá. Okay. No es la primera vez que se habla de una ruptura familiar en la historia de Tini Stoessel. Recordemos que ella es famosa desde muy chiquita. Ella hizo una participación muy pequeña en Patito Feo, pero después, cuando tenía 13, 14 años, ella arrancó a trabajar en Violeta. Y a partir de entonces, su padre, Alejandro, se convirtió en su representante. Todo pasaba en manos de Alejandro. Vemos acá, entre el 2012 y 2015, ella adquiere un éxito global. La conocen en todos lados por su papel en Violeta, esta serie de Disney con el que ella se hace famosa. ¿Por qué? Porque el padre presenta una vez un disco con una idea y la que estaba cantando en ese disco era justamente Tini. A partir de entonces ella empieza a crecer, empieza a generar mucho dinero. ¿Qué pasa? Como era menor de edad, obviamente ese dinero era administrado por su familia, precisamente por Alejandro, que tiene mucha experiencia en lo que es el rubro del espectáculo, justamente por ser productor y demás de grandes canales de televisión. Con un vínculo con ella también muy fuerte, ¿no? Sí, ella sus padres le ha hecho en todo. varias canciones. Sí, Exactamente. Además, en ese momento tiene lógica. Seguimos pasando, dale, Manu. Exactamente, bueno, seguimos. Acá vemos Violeta, seguimos. Primer álbum solista en el año 2016. Me doy vuelta, perdón, estoy girando. 2016, el primer álbum solista de Tini. Ahí ella se aleja un poco de esa imagen aniñada que tenía con Disney y empieza a crecer en solitario. Empieza a sacar discos. ¿Qué pasa? 2019-2020 seguimos, ¿no? Avanzando. Ella ya tiene la mayoría de edad y empieza a tomar decisiones también por sí misma. En el medio, rumores de engaño con la familia, rumores de crisis con la familia. Empezaron a ver justamente, ella estaba en pareja con Sebastián Yatra y en ese momento me acuerdo que muchos periodistas, colegas y muchos en el entorno también decían, bueno, hay enojo, ¿por qué? Porque ella empieza a crecer, se empieza a mostrar con una imagen no tan aniñada como la que tenía en Disney. Ella empieza a tener una relación con Sebastián Yatra, empieza a mostrar otro tipo de imagen también Tini, y lo que se decía en ese momento era que a la familia mucho esto no le gustaba porque la habían cuidado mucho. Ella, ya mayor de edad, empieza también a virar en el tema de la música, se aleja un poco del pop y empieza a hacer también mucha música urbana, música un poco más sensual. Es cierto. Seguimos avanzando. Los videoclips, todo, Maru. Exactamente, una de esas canciones era Ella Dice, que era muy del género urbano, en donde la podíamos ver un poco más, de piel, un poco más de movimientos sexys, y eso se decía que a la familia no le gustaba. Rumores hasta ahora. ¿Por qué? Porque en el 2021 también se hablaba de una crisis con la familia. ¿Por qué? Porque ella empieza una relación con Rodrigo de Paul. ¿Ustedes se acuerdan que esa relación empieza con mucho rumor mediático? Exactamente. ¿Por qué? Claro, había... Porque él terminaba una relación con Camila Homs. Claro. Entonces, la familia se decía que no quería esta relación justamente por el peso mediático. Siempre rumores, hablamos en potencial. 2022 internan al padre, estuvo muy crítico, casi se muere. Esto lo cuenta él y lo cuenta la propia Martina Tini Stoessel. Poné la canción Ángel mientras, ¿no? Claro, pero esa es para Tinelli, ¿o no? Esa es para Tinelli, exactamente. Ella saca dos canciones. Una fue Ángel y la otra fue Pa. Ángel es una canción que le dedica, se supone, a Marcelo Tinelli por esta enemistad que había entre el conductor y Alejandro Habla muy bien del padre, claro. Habla muy bien del padre y hace referencia a que ellos eran hermanos y que uno estafó al otro. Bueno, básicamente. Sigamos. Bueno, se separa de Paul y acá aparece el enojo supuestamente por una casa. La información que yo tengo es que es cierto que en ese momento hubo una crisis por la compra de una casa. ¿Qué pasa? Ella estaba en Madrid, se querían comprar una casa con De Paul. Ella en el medio había estado atravesando una crisis por depresión, algo que ella lo contó públicamente. Bueno, esa casa finalmente no se compra, por suerte, porque después, al poco tiempo, De Paul y Tini se separan y De Paul se va a vivir a Miami. Esa casa hubiese quedado
a la deriva. Nada. Seguimos, 2024, ella saca con este disco, con una canción que es Pa, en donde habla básicamente de la internación del padre. Que dice Pancho. Exacto, con este disco ella desmiente todo lo que se venía hablando hasta ahora de una supuesta mala relación, porque le dedica justamente la canción bancando a su padre frente a Tinelli y también la canción en donde habla de lo que podría haber sido una pérdida muy importante para ella, que por suerte no pasó. Hace el show Un Mechón de Pelo en Hurlingham, le va súper bien y acá seguimos avanzando porque en el 2025 hace los famosos shows en Tecnópolis en donde habría facturado cerca de 50 millones de dólares. Digo, una cifra millonaria. Hasta acá seguía con el trabajo con su padre. Vuelve con Rodrigo de Paul y llegamos a este año 2026 que se da el quiebre. ¿Qué pasa? Sí es cierto, me cuentan desde el entorno, que el padre dejó de representarla. A mí no me hablan de un problema de dinero. Sí sabemos que es la versión que está circulando por algunos colegas que cuentan que se habría dado un desencuentro respecto a las formas monetarias. ¿Por qué? Porque el padre es quien administraba el dinero de Tini con empresas tanto en el exterior, que son las famosas LLC, y también una SRL que hay acá en la Argentina. Hasta hace muy poquito, yo lo estuve chequeando en las páginas, porque eso lo podés chequear en el boletín oficial acá en la Argentina o lo podés chequear en el extranjero porque es información pública. Sí. Algunas de esas empresas estaban a nombre del padre y otras a nombre del padre y de su hermano Francisco. Me consta que la SRL ya no figura más Francisco, solamente su padre. Ahora, ¿qué me dicen a mí? Bueno, eso es normal, lo hace Lali, lo hacen otras personas. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que facturan y les pagan el dinero a los artistas. Eso suele pasar. Lo que hay que ver ahora, que lo seguimos hablando de un potencial, es si había un acuerdo, cuál era el acuerdo que firmó Tini con su padre, con su familia, para ver el tema de los derechos, que no tiene nada que ver con la cuenta. Sí, ¿y cuánto le va a llegar a ella de eso que se factura? Que esa es, bueno, el kit de la cuestión. Lo tenemos conectado a Leonardo Sigal, abogado penalista, para hablar de estos temas. Leonardo, ¿qué tal? Un placer. Buenas tardes. Chicos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Igual. Y acá la pregunta es cómo se resuelven estos temas. Claro. Con tantos millones de por medio. Bueno, el tema es así. Lo que ha hecho Tini hasta ahora es una pericia, ha solicitado una pericia de parte, jurídico-contable, a fin de establecer si hay un detrimento patrimonial de todo lo recaudado de la masa de bienes y de ganancia que viene administrando Alejandro. Bien. Ahora, hay una consideración que hay que hacer. El artículo 185 del Código dice que los cónyuges ascendentes afines en línea recta no podrían denunciarse por lo normado en el artículo 172, 173, que es la administración fraudulenta, defraudación, etcétera. Bien. Ahora, esto igual no quita que Tini, mediante sus representantes legales, puedan hacer la denuncia y vayan primero por la periferia, o sea, imagínate, esto es una empresa, la empresa no se maneja sola, entonces ante la denuncia la Fiscalía podría imputar de estos delitos, el padre estaría afectado por el artículo 185, que es una causal absolutoria, pero también el derecho se basa en el sentido común y pese a que es taxativo, el fiscal puede investigar igual. Pero vos decís que se podría ir, en lugar de ir en contra del padre, podría ir en contra de, por ejemplo, el contador. Exactamente, todo el que haya intervenido, el que tuvo algún movimiento con esas sociedades, puede estar afectado y no está salvado por el artículo 185. Y te hago otro paréntesis, que es, hay contratos en Estados Unidos. Si Tini me viene a ver a mí, me dice, Leonardo, ¿me representás? Yo la denuncia la hago acá y la hago en Estados Unidos también. Claro, ¿con qué empezás? ¿Con qué empezás? Primero con la pericia de parte. La pericia de parte va a arrojar un resultado. El resultado obviamente tiene que ser que hay un evidente detrimento patrimonial contra Tini. Entonces, una vez establecido eso, se hace la denuncia. La Fiscalía debe realizar la pericia contable, pero con los peritos de parte de la justicia, según el Departamento Judicial. Y ahí arrancaría ya con ese informe, pero bueno, ahí se tiene que evaluar si el padre, porque ¿qué pasa? El artículo 185 es una causal absolutoria por esto de ser ascendientes y descendientes. Su parentesco, exacto. Maru. El parentesco. Pero ¿qué pasa? Esto no quita que igual
a ver, esto es un llamado también a los legisladores que tienen que evaluar esta situación, porque hay un montón de gente y tenemos en la historia un montón de chicos que han trabajado de chicos, que obviamente los administradores naturales son los padres, y después termina pasando esto. Es verdad. Bien, no tiene lógica que un chico de 14 años pueda ir preso, pero no puede administrar ciertas cosas, ¿se entiende? O sea, supera el sentido común. Doctor, pero Sí. más allá de, porque todos hoy hablan de las cuentas, ¿no? También habría que verificar qué tipo de contrato había, cómo era el acuerdo entre partes, porque eso es otra, o sea, están mezclando lo que es el derecho de autor con también lo que es la caja y las cuentas que había en el exterior, que muchos artistas tienen. Obviamente, y acá acordate que hay contratos, poderes, cuentas bancarias, transferencias, se han firmado contratos con discográficas, los contratos de los shows, los derechos de imagen. A ver, tenés una masa multimillonaria que tiene que ser evaluado. A ver, la pericia lo que hace es que abre la puerta para que las partes, mediante el abogado querellante y el abogado de Stoessel, puedan negociar. Y yo, es más, te digo cuál es mi presentimiento, o te hago un poquito de futurología. Esto se va a terminar arreglando a puertas cerradas. Con eso te quería preguntar, mirá, eso te quería preguntar. Porque por tu experiencia en esto, pero a ver, pará, por tu experiencia en esto, ¿hay manera de arreglar esto sin que dañe la relación personal? Porque acá hay dos canciones que dicen que ella tiene una afiliación con su padre espectacular. Sí, pero bueno, esto no quita que, a ver, que lo puedan arreglar de forma privada con un contrato de no hablar de las cláusulas del contrato mediáticamente. O sea, no se puede exponer lo que se firma y van a terminar seguramente en un arreglo económico. Esta es una presunción mía. Porque, ¿qué pasa? Sí. A ver, yo tuve causas parecidas a esto. Las pericias, si la justicia tiene que hacer una pericia, tenés más o menos 1 año y medio para que se termine solamente la pericia del Poder Judicial respecto de la situación contable, ¿bien? A esto le tenés que sumar toda la investigación. Y demás está decir, si hay una sociedad en el exterior, tiene que ser por vía de exhorto con la legislación de ese país y hay que buscar el punto de conexión entre la Argentina y ese país si hay acuerdos firmados. Doc, entonces, ¿cómo puede afectar en todo esto que vos decís que lleva mucho tiempo, que ella ahora se va a casar? Que ahí hay otra cuestión de por medio. Lo que explota esto, dicen que es justamente el acuerdo prenupcial que ella iba a firmar con De Paul. Viste que los yernos y las nueras son complicados en estos casos. Viste que a ver, el yerno y la nuera siempre meten, en este caso no ayudan a veces, ¿eh? No, completamente. Si vos me preguntás a mí qué pasó, mira, te diría que hubo sospechas de esto, fueron sumándose las sospechas y lo que se llena el vaso, una gota más de agua, fue esto, fue el contrato prenupcial, la compra de la cartera que no tenía fondos, entonces llena el vaso y hace que ella obviamente tome esta decisión de hacer una pericia contable privada, que obviamente es muy engorrosa, muy costosa, por eso te digo que obviamente ella ya tiene que haber sospechado de una situación para poder ordenar esto, porque calculá que un estudio contable jurídico va a tener que estar 24/7 trabajando exclusivamente en esto por la cantidad de sociedades, de contratos y la cantidad de años. Recordemos que son 15 años que involucran a Tini cuando era menor y después ya de mayor. Bien. Pero a ver, yo el artículo, yo entiendo que el artículo 185 no lo va a salvar de la situación. Tampoco van a querer exponer los bienes personales de ellos y exponer y hacer mediático todo esto. No. Es verdad. ¿Qué otro caso Entonces, hay? ¿Recordás un caso famoso cortito, te pido, parecido? Mirá, yo tengo la causa Jaguar, que en este momento terminaron con ya todas las instancias ganadas, menos casación y la corte, y terminaron allanándose a las pretensiones nuestras y se firma un acuerdo privado de indemnización. Entonces, a ver, y hemos estado 4 años trabajando, por eso te digo que a ninguna de las partes le sirve judicializar esto, primero por el artículo 185, segundo porque va a ventilar a la luz todos los bienes que tienen y las sociedades. Entonces, a ver, el sentido común dicta que lo que van a hacer es hacer un convenio privado, habrá una devolución de dinero y una cláusula de que no pueden comentarse, lo firmado no puede hacerse público. Va a terminar en eso, yo no veo que haya una instancia judicial inmediata, bien.
Doc, un placer, hemos entendido todo perfecto y bueno, seguiremos al tanto, porque esto parece... Bueno, a disposición largo. como siempre, chicos. Un abrazo. A todos. Muchas gracias. Bueno, queremos tratar este tema porque a vos te interesa mucho también. ¿Qué cosa? Este tema de Tini. Que viene... No, quiero que se resuelva para bien. ¿Este sos vos? Estás impecable. A la hija saber de para su Pancho que le hija, haga captura a este momento ya. Supuestamente necesita saber para su hija. Pancho está al tanto de Ponele. todo, No, estoy porque su hija es fan de Tini. Se sabe Estoy al tanto todas las letras. Porque quiero que se resuelva bien, ¿no? Vos la querés a Tini. No, yo la quiero a mi hija y a Tini Tinista. también, Bueno, pero obviamente, por tu porque que le hija, vaya bien. claro, obvio. Sos tinista. Bueno, nosotros también la queremos a Tini. Ojalá que todo se Se resuelva para bien. obvio, Sí, obviamente. Tal cual, tal cual.